Damos comienzo a esta nueva cápsula educativa, la segunda que hacemos a través de Hospital Digital y la tercera que hacemos a través de las reuniones de campaña de invierno. Tal como ustedes pudieron ver en la difusión que se hizo de la cápsula, el día de hoy nos tema de manejo clínico de influenza y uso óptimo de oseltamivir. Para esta ocasión tenemos invitado un especialista que es un colaborador constante del Ministerio en este tema específicamente, que es el doctor Fernando Saldías, profesor asociado de Medicina, jefe del Departamento de Enfermedades Respiratorias de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, broncopulmonar adulto y miembro de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, que es la sociedad científica que nos está ayudando con esta módulos de cápsulas educativas que venimos dando de hace ya un par de semanas. Sin más preámbulos, solamente señalar que todas las consultas que tengan con respecto a la presentación del doctor Saldías la puedan hacer llegar en el chat y al final de su presentación las vamos a ir compartiendo con él y aclarando. Así que dejo con ustedes al doctor Fernando Saldías. Buenos días, les agradezco la invitación. Vamos a entrar en materia. Tal como comentó Patricia, el objetivo de esta cápsula va a ser examinar el manejo de la influenza en los servicios de atención primaria o secundaria, digamos, y con énfasis en lo que corresponde al tratamiento antiviral, pero vamos a ampliar un poquito el análisis del problema. Vamos a examinar cuál es la importancia del problema, la etiopatogenia, lo cual es muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente con la epidemia de COVID-19, por lo cual van a ver que hay muchas semejanzas en las recomendaciones que se realizan con respecto al manejo de la influenza, que en este momento ya estamos aplicando a la población debido a la pandemia, la importancia del diagnóstico clínico de esta condición, qué aporta el estudio microbiológico, y finalmente el tratamiento, porque en el caso del virus influenza disponemos de fármacos específicos para ello, y algunos comentarios en relación a prevención. En relación a la magnitud del problema, las infecciones respiratorias agudas son el principal motivo de consulta en los servicios de atención primaria durante las estaciones de otoño e invierno. Estamos acostumbrados todos los años a tener pics estacionales de aumento de las consultas, tanto de niños como de adultos, de causa respiratoria. Y los principales agentes causales son los virus respiratorios, no son las bacterias. A pesar de ello, se estima que en alrededor de la mitad a 2/3 de los casos, los médicos de atención primaria le prescriben antibióticos, lo cual en muchas ocasiones no sería lo apropiado. Al mismo tiempo, algunos de estos virus, incluyendo el virus influenza y el virus incisional respiratorio, tienen un patrón estacional en que aumenta el número de casos en forma epidémica durante un periodo del año, y esto ocurre especialmente en los meses de otoño e invierno, en relación a una serie de cambios ambientales que modifican la conducta del ser humano y facilitan la diseminación de estos virus. Y los virus respiratorios pueden ocasionar cuadros clínicos diversos, de gravedad muy variable, desde el resfrío común hasta la neumonía. ¿De qué depende ello? De las características del huésped y algunos factores del ambiente, como son la edad. Sabemos que las infecciones respiratorias son potencialmente más frecuentes y graves en los niños menores de 1 año y los adultos mayores de 65 años, en las personas que fuman, los que consumen alcohol en forma excesiva, en los pacientes con enfermedades crónicas, defectos del sistema inmune y algunas otras variables que también son importantes. En esta ocasión vamos a referirnos específicamente a los virus de la familia Orthomyxoviridae. El virus influenza A y B son virus RNA de una sola hebra, bastante sencillos en su constitución, pero que nos traen bastante problema año a año. Los distintos virus respiratorios son capaces entonces de producir síndromes clínicos diversos: resfrío común, faringoamigdalitis, sinusitis, otitis, laringitis, el cuadro propio de la influenza, bronquitis, exacerbaciones infecciosas de los pacientes con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hasta cuadros de neumonía. La carga de morbilidad determinada por las infecciones respiratorias agudas es enorme,
ocasionando ausentismo escolar en los niños que van al colegio o a la universidad, ausentismo laboral en los adultos en edad productiva, con enorme uso de recursos sanitarios, con elevado riesgo de complicaciones cada año y un elevado costo económico. Se estima que el gasto para la atención de infecciones respiratorias agudas de origen viral es semejante al gasto que se emplea para atender a los pacientes con hipertensión arterial. Así podemos entender el enorme costo económico que implica esta condición. En relación a las consultas a los servicios de urgencia de nuestro país, alrededor del 1,5% de las consultas anuales son ocasionadas por el virus influenza y especialmente afectan a los adultos en etapas productivas de la vida, pero obviamente también afectan a los niños en la etapa pediátrica y a los adultos mayores. Pero aquí vemos cómo esto determina una enorme carga desde el punto de vista económico a los países debido a la enorme cantidad de consultas. El virus influenza, al ser un virus con comportamiento epidémico, estas 70.000 consultas anuales no parecen muchas si las comparamos con las más de 3 millones de consultas por infección respiratoria altas que acontecen, pero tiene una serie de particularidades que nos permiten tener medidas preventivas para prevenir las complicaciones asociadas a ello, y por otro lado también tenemos una serie de medidas para tratarlo en caso que se complique. La influenza es una enfermedad infectocontagiosa que es causada, como ya mencionamos, por los virus influenza A o B. Se presenta en brotes anuales en el periodo otoño-invierno, generalmente a fines de otoño, puede ser hasta comienzo de primavera, suele durar estos piques estacionales 6 a 8 semanas, y en los adultos jóvenes que son sanos, suele ser una enfermedad de curso benigno, autolimitada, que dura alrededor de una semana. En cambio, en los grupos de alto riesgo, como son los adultos mayores, los portadores de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, metabólicas u otras crónicas, efecto del sistema inmune, conlleva elevada morbimortalidad, es causa de compensación de enfermedades crónicas, es causa de pérdida de la autonomía de los adultos mayores, y esto tiene un enorme impacto económico. Se estima que cada año se infecta al 5 al 10% de la población mundial por el virus influenza, determinando entre 3 a 5 millones de casos graves al año y entre 300 a 500 mil muertes cada año. Si nosotros pensamos el número de fallecidos que llevamos por el COVID-19, podemos entender cómo también el virus influenza es una importante causa de muerte y de morbilidad importante en la población, tanto infantil como adulta. ¿Quiénes son los principales grupos de riesgo? Ya los mencionamos: los adultos mayores, las personas de cualquier edad con enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas, o enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, neurológica crónica, hepática crónica, los obesos mórbidos, las personas con defecto en su sistema inmunitario de cualquier origen, los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años, y la gestante, también considerando el periodo puerperio. Lo importante es que, aparte de causar morbimortalidad importante, especialmente estos grupos de riesgo, que implica un enorme impacto para el sistema de salud atenderlos y un costo económico. Y contamos con medidas preventivas, porque en el caso específico de este virus, tenemos la vacuna antiinfluenza que ha demostrado ser eficaz para disminuir el riesgo de complicaciones asociadas a esta enfermedad. Y ahora estamos aplicando una serie de medidas para prevenir la propagación del COVID-19, que también han sido utilizadas por muchos años para prevenir la diseminación de la epidemia de influenza en los países, como son el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y obviamente el aislamiento del caso índice dentro del hogar, los casos que se manejan en el hogar. Estos grupos de riesgo pueden presentar complicaciones importantes en relación a la influenza. Las más frecuentes son la otitis media en los niños pequeños, la sinusitis y la bronquitis aguda en los adultos, las exacerbaciones de los pacientes asmáticos o con EPOC, las decompensaciones cardiovasculares en los pacientes cardiópatas o ancianos y la decompensación de enfermedades metabólicas. Son infecciones bacterianas por neumococo, estafilococo aureus, streptococo pyogenes y bacilos gram negativos. También es una complicación temida que suele ocurrir a la segunda o tercera semana después de la influenza, porque la inflamación y la infección viral
favorece la adherencia de estas bacterias al epitelio bronquial. Y finalmente la neumonía viral, que es muy parecida a la que estamos viviendo actualmente con el COVID-19, que compromete bilateralmente los pulmones, produce una gran inflamación y puede tener una elevada letalidad cuando ocurre. A diferencia de lo que ocurre con el coronavirus, esto es bastante menos frecuente en el virus influenza. Por eso, que lejos lo que vemos más frecuentemente es lo que yo mencioné al comienzo. Si nosotros observamos, en alrededor del 40% de los pacientes con EPOC, cuando se exacerban, aislamos virus respiratorios. Y el virus influenza es la tercera agente aislado, ¿no? Después del rinovirus y el virus sincicial respiratorio. ¿Por qué el virus influenza no sería tan significativo? Porque los pacientes con EPOC suelen ser vacunados cada año para prevenir justamente que ocurra esto. En cambio, si nosotros estudiamos la participación de los virus, la neumonía adquirida en la comunidad, en el huésped inmunocompetente, que observamos que en alrededor de 1 de cada 4 encontramos algún virus respiratorio. Y aquí el virus influenza es el principal microorganismo viral que aislamos en la neumonía adquirida en la comunidad. Como no es factible predecir la evolución de la epidemia cada año, es necesario el seguimiento semanal. Y así podemos observar aquí en rojo la epidemia de virus influenza del año pasado, luego el virus sincicial respiratorio está en amarillo, y vemos como el virus influenza B apareció a finales del invierno y en la primavera. Es decir, la forma de poder prepararnos es hacer estos estudios de vigilancia epidemiológica que nos permiten prepararnos para la campaña de invierno cada año y manejar en forma apropiada a nuestros pacientes durante estos periodos. Además de ello, aparte de caracterizarlos desde el punto de vista de cuáles son los virus circulantes, también saber el serotipo, si es un virus influenza H1N1 o un H3N2. Vemos que en algunos años en nuestro país ha circulado predominantemente el H1N1, como ocurrió en el 2016, y el H3N2 el 2017 y el 2018. También eso aconteció el año pasado, en que hubo estos estudios americanos con circulación del virus influenza H1N1 con el H3N2. En cambio, en la temporada actual en Estados Unidos, en el continente hemisferio norte, predominó la cepa H1N1, que es probable que la que también nosotros tengamos este año en nuestro país, asociado a la línea de virus influenza B de Victoria. En este momento, como todos nosotros podemos ver, este es el estudio de vigilancia epidemiológica que existe y estamos en medio de la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2. Y en cambio la circulación del virus influenza es bastante baja todavía, pero muy probable que si consideramos que ya vamos a entrar pronto, estamos a fines de otoño, comienzos de invierno, que tengamos la epidemia. Es muy probable que este año, si mantenemos la cuarentena, el distanciamiento social, la medida de prevención, y como veremos después, tenemos una alta tasa. Recordamos que la infección grave por virus influenza afecta principalmente a los adultos mayores y a los niños menores de 4 años. Por eso hay que entender que estos grupos es donde hay que hacer las fases de prevención, junto con aquellos que tienen enfermedades respiratorias crónicas. Considerando la etiopatogenia, la forma en que se transmiten los virus respiratorios, la transmisión aérea a través de las gotitas de Flieger, cuando hablamos, nos reímos, tosemos o estornudamos y pasa al aire y somos capaces de inhalarlo si estamos en un ambiente cercano, es la forma principal de contagio del virus influenza y también del COVID-19. En menor proporción, el contacto de las manos con las mucosas, con elementos que están contaminados o fomites, son otra vía también de contagio del virus influenza y por lo tanto el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y obviamente las medidas de aislamiento de gotitas y de contacto dentro del hospital para manejar los pacientes con virus influenza es muy similar a lo que estamos haciendo en este momento con el COVID-19. El periodo de incubación del virus influenza es relativamente corto, 1 a 3 días, por lo cual si ustedes les preguntan a sus pacientes, es frecuente que ellos identifiquen que tuvieron contacto con una persona enferma algunos días antes de comenzar con los síntomas. Y lo otro que es importante es que el periodo de excreción del virus es relativamente corto en adultos, 5 o 7 días. Después de ello no suele haber excreción importante.
En cambio, hemos visto que el periodo de incubación del COVID-19, a modo de ejemplo, es mucho más largo, puede llegar a ser hasta de 2 semanas, y también hay un periodo en que el individuo puede ser asintomático y ser contagioso. Y el periodo de excreción del virus también puede llegar hasta las 2 semanas. Eso determina que la complejidad para manejar el COVID y sería un poco más simple en el caso del virus influenza. El diagnóstico de la mayoría de las infecciones de origen viral, respiratorias agudas, es un diagnóstico clínico. No requiere elementos de laboratorio para establecer el diagnóstico. Y esto también ocurre con el virus influenza. Vale decir, ustedes en atención primaria para diagnosticar resfríos, faringitis, bronquitis, sinusitis, solo se basan en elementos clínicos, y eso es correcto. No requiere elementos de laboratorio complejos. Lo mismo acontece con el virus influenza. La definición de la enfermedad tipo influenza es que es un cuadro con compromiso sistémico intenso, de inicio abrupto y asociado a síntomas respiratorios agudos. Esto les permite con bastante precisión establecer el diagnóstico. Cuando les consulta a un paciente y ya hay circulación del virus influenza en la población, con malestar general intenso, mialgia, cefalea, fiebre, calofríos, congestión nasal, rinorrea o dinofagia y tos, es muy probable que esa persona tenga influenza. En cambio, este mismo cuadro clínico, si les consultan en enero, en que hay baja circulación del virus de influenza, el valor predictivo de este mismo cuadro clínico de que eso sea una influenza es muy bajo. El valor predictivo del diagnóstico clínico de influenza en el paciente que consulta por fiebre de inicio agudo, con síntomas respiratorios altos o tos, es muy elevado cuando existe el virus circulando en la población, es del 70 al 80%. Tenemos que ser conscientes, eso sí, que las manifestaciones clínicas de la influenza pueden variar con la edad, o sea, no es lo mismo en un adulto mayor o en un lactante, y también en aquellos que tienen enfermedades crónicas o defectos del sistema inmunitario, y también en aquellos bien que presentan alguna complicación durante la evolución. Pero lo importante es recordar que el diagnóstico clínico sindromático permite establecer el diagnóstico con bastante precisión cuando comienza a circular el virus en la población en un 70-80% de los casos. Por este motivo, el Ministerio de Salud recomendó que en términos de diagnóstico, en niños y adultos con sospecha de influenza durante el periodo de mayor circulación viral, se sugiere realizar un diagnóstico clínico sobre solicitar exámenes de laboratorio, incluyendo la PCR o reacción polimerasa en cadena. Es decir, el diagnóstico clínico permitiría manejar a la mayoría de los pacientes con influenza de bajo riesgo. Sin embargo, esto no implica lo mismo en los pacientes con influenza, con cuadro clínico de evolución complicada, que va a ser requerido su manejo probablemente en un recinto asistencial. En ellos, habitualmente, nosotros vamos a intentar identificar el agente causal y vamos a pedir exámenes para precisar el diagnóstico. Pero en la mayoría de los casos de bajo riesgo, de manejo ambulatorio, que no tiene un curso benigno, no se justificaría esto. Y obviamente también para los estudios de vigilancia epidemiológica, nosotros también realizamos estudios con técnicas de biología molecular para poder orientar a la población y a los equipos de salud qué está aconteciendo con respecto a los virus respiratorios. Pero en resumen, la mayoría de los pacientes de bajo riesgo y sin riesgo de complicaciones se pueden manejar en el ámbito ambulatorio sin necesidad de hacer exámenes de laboratorio complementarios. ¿En qué nos aporta el estudio microbiológico? Obviamente nos permite identificar el agente causal, nos permite identificar la emergencia de nuevos patógenos, como aconteció en marzo con el COVID-19. Sin embargo, estos estudios son de costo elevado, no siempre son de diagnóstico inmediato, es decir, a veces no son útiles para el manejo del paciente, y como en muchos casos solo existen las medidas de cuidado generales y no tratamientos específicos, no serían de utilidad en muchas oportunidades. En el caso de los virus respiratorios, la mejor muestra es el aspirado y el hisopado nasofaringio, especialmente el hisopado nasofaringio. Pero esto requiere que la técnica de toma de la muestra sea apropiada, porque nosotros necesitamos obtener células de la nasofaringe para poder identificar los virus, y tenemos que considerar el momento de la evolución. A modo de ejemplo,
Si ustedes van a, un paciente los consulta por influenza y ustedes van a tomar la muestra el primer o segundo día de inicio de los síntomas, es probable que su rendimiento sea mucho más alto que si ustedes le van a tomar esa misma muestra al quinto o séptimo día. Lo mismo está aconteciendo ahora con el COVID-19. Si ustedes toman la muestra en los primeros días de inicio de los síntomas, es probable que el rendimiento sea mucho mayor que 1 o 2 semanas de evolución de la enfermedad. Tenemos distintas técnicas para establecer el diagnóstico del virus influenza. La técnica de detección de antígenos rápida, que se utiliza en los servicios de atención primaria, en 10 a 20 minutos está la información. El problema es que tiene problemas de sensibilidad, no de especificidad. Son bastante específicas estas técnicas, pero si el examen es negativo, no necesariamente implica que el paciente no tiene influenza, porque su sensibilidad es moderada. La técnica de inmunofluorescencia directa, que la hemos utilizado muchos años, en cambio, tiene una sensibilidad bastante buena, especialmente útil en niños, en adultos. Por la menor carga viral nos cuesta más establecer el diagnóstico, y por ello, ahora las técnicas de biología molecular, de PCR, en tiempo real, nos han permitido identificar no uno, sino que incluso varios virus al mismo tiempo, con una sensibilidad, una especificidad cercana al 100%. O sea, muy cercano a lo que utilizábamos como el gold estándar o patrón de resistencia, que era el cultivo viral, que requería varios días, con lo cual no era útil para el manejo del paciente en atención primaria, y obviamente de un costo importante. Las técnicas serológicas, al igual que lo que va a ocurrir con la evaluación después en COVID-19, básicamente son útiles para los estudios de vigilancia epidemiológica y no para el manejo de los pacientes durante la fase aguda de la enfermedad. Entonces, ¿a quiénes deberíamos realizar estudios diagnósticos? En aquellos pacientes con infección o sospecha de una infección por virus influenza, que tienen un cuadro de evolución severa, complicada, y van a ser atendidos en los servicios de urgencia, habitualmente van a ser hospitalizados por este cuadro. Y también aquellas personas que son huéspedes inmunocomprometidos podrían ser útiles. Pero en la mayoría de la población que van a tener influenza como un cuadro clínico de curso benigno y autolimitado, no se justificaría hacer el estudio, sino que ustedes en base al síndrome clínico lo van a manejar, igual como manejan otras condiciones como son el resfrío común, la faringitis, o la sinusitis o la bronquitis. En relación al diagnóstico, si ustedes van a tomar algún examen para establecer el diagnóstico de infección por virus influenza, se recomienda optar por la PCR o reacción de polimerasa en cadena, en comparación con la técnica de inmunofluorescencia, que la utilizamos durante muchos años. En 3 revisiones sistemáticas con más de 100 estudios, se ha demostrado que la sensibilidad de la inmunofluorescencia comparado con la técnica de PCR o el cultivo viral, es solo moderada, alrededor del 50 al 60% para el virus influenza, por lo cual, si nosotros tenemos un paciente con una evolución tórpida y que sospechamos complicaciones y lo vamos a hospitalizar, es probable que utilicemos una técnica de PCR, porque su sensibilidad y especificidad es muy cercana al patrón de referencia. El laboratorio entonces nos permite establecer el diagnóstico, racionalizar el uso de exámenes, disminuir el uso de antibióticos en casos que son infecciones virales, indicar tratamiento antiviral cuando contamos con tratamiento específico y prevenir las complicaciones de las infecciones. En relación al tratamiento, las medidas de cuidado generales que ahora estamos aplicando para COVID-19 son las mismas que siempre hemos aplicado para influenza. Reposo domiciliario según criterio médico, hidratación adecuada, uso de antipiréticos para el manejo de la fiebre, pero no usar aspirina, especialmente en niños pequeños, por la complicación del síndrome de Reye. Medidas de aislamiento del caso índice en el hogar para evitar que otros se contagien en la casa, precaución de gatitas y contacto, lavado frecuente de manos y medidas de higiene general, cubrir la boca y la nariz con pañuelo desechable al toser, y educar precozmente para consultar en caso de agravación. Pero nosotros contamos con un tratamiento específico, no contamos con celtamivir en nuestro medio para tratar o para usar como profilaxis. ¿Qué demuestran las revisiones sistemáticas? Que cuando el oseltamivir se utiliza dentro de las 48 horas de inicio de los síntomas, tanto en niños como adultos, acortamos la duración de la enfermedad 16 horas en promedio en adultos y alrededor de 29 horas en niños. No está claro que disminuye el riesgo de complicaciones o de neumonía por el uso de estos antivirales,
aunque sí hay estudios observacionales que ellos lo sugieren. El estudio sistemático que realizó el Ministerio de Salud para dar respuesta a este mismo ítem señaló lo mismo, que en general el tratamiento con oseltamivir no disminuye el riesgo de mortalidad, de hospitalización o de neumonía en los adultos con influenza, pero sí acorta la duración de la enfermedad, especialmente cuando se usa dentro de las primeras 48 horas. Y en la población infantil, lo mismo. Básicamente acorta el periodo sintomático alrededor de un día. En cambio, si le damos a un adulto mayor, a un grupo de riesgo, está expuesto a una persona con influenza, el antiviral con fines profilácticos, disminuye la probabilidad que ese adulto mayor o esa persona de riesgo vaya a ser influenza. Eso está demostrado. El uso de antiviral en poblaciones de riesgo reduce el riesgo de complicaciones y hospitalización por influenza. En niños disminuiría el riesgo de otitis media aguda y en adultos el uso de antibióticos de infecciones respiratorias y las hospitalizaciones en adultos, especialmente en los grupos de riesgo. En los pacientes hospitalizados por influenza, el uso de antivirales reduciría la admisión a UCI y la mortalidad. Por esto, en los grupos de riesgo, la recomendación que nosotros tenemos es que en adultos de alto riesgo se utilice el tratamiento con oseltamivir con fines profilácticos, terapéuticos, de acuerdo al contexto. En cambio, en los niños, de la mayoría de los adultos que son sanos, no se recomendaría. Es decir, en las categorías de riesgo que están descritas aquí, y que todos ustedes conocen, estaría recomendado que si tienen influenza, los traten con oseltamivir, y también aquellos que se expongan a personas con influenza, usen como medio profiláctico. En resumen, la recomendación final sería que las personas sin factores de riesgo y sin criterios de gravedad de manejo ambulatorio, las medidas de cuidado generales, el tratamiento sintomático que ya mencionamos, el aislamiento en el hogar y solo consultar en casos de agravación, no requerirían tratamiento antiviral. En cambio, los grupos de riesgo que ya mostramos aquí, y aunque que no tienen criterios de gravedad para ser manejados en el hospital y quizás manejar en el hogar, junto con las medidas de cuidado general y el tratamiento sintomático, sí prescribimos el oseltamivir para evitar complicaciones en este grupo de riesgo. Y obviamente en todos aquellos que tienen criterios de gravedad y saben manejar en el hospital, aparte de indicar en forma precoz el tratamiento antiviral, en estos hacemos estudio virológico, es decir, tratamos de identificar el agente causal, lo cual es importante para el manejo de los pacientes más complicados. Pero en el ámbito ambulatorio, en el grupo de bajo riesgo, o que no tienen criterios de gravedad y que se van a manejar en el ámbito ambulatorio, el estudio diagnóstico virológico no se justificaría. Finalmente, entonces, en niños, adolescentes y adultos hospitalizados por influenza, el Ministerio de Salud sugiere usar el oseltamivir por sobre no utilizarlo. Obviamente habría casos especiales en que ustedes podrían, por decisión del paciente, por solicitud de ellos, utilizarlo. Pero estamos hablando del ámbito de la atención pública. En general, la mayoría de los pacientes de bajo riesgo no se justificaría, solo en aquellos grupos de riesgo y en aquellos que se van a manejar en el hospital con infección respiratoria aguda grave. Y en relación a la duración del tratamiento, se sugiere el uso por 5 días, porque los estudios que han evaluado la extensión a 10 días no han demostrado necesariamente que se modifique el riesgo de complicaciones y que mejore el resultado clínico de los pacientes. Finalmente, recordar que la vacuna antigripal sigue siendo la mejor medida preventiva en la población para reducir el riesgo de presentar la enfermedad y que las tasas de vacunación en nuestro país los últimos 2 años han sido bastante buenas, 89% el año pasado y en este año ya llevamos 93,8%. Por lo cual la vacunación anual es la mejor opción para proteger a la población de riesgo contra la infección por el virus de influenza, y el uso de antivirales precoz en la población de riesgo y en los pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda por virus de influenza nos permite reducir la morbilidad y la mortalidad asociada a este virus. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Saldías y dejamos abierto el chat para las preguntas. De hecho, ya hemos recibido algunas preguntas, doctor. La primera señala si se recomienda usar oseltamivir en influenza B. El oseltamivir cubre influenza A y B, a diferencia de lo que ocurría con la adamantina, que solo cubría la influenza A.
No tuve tiempo de mencionarlo, pero los adamantanos ya no lo estamos utilizando en este momento debido a la elevada resistencia del virus influenza a él. Pero el oseltamivir es activo contra ambos virus, influenza A y B. Segunda pregunta dice en relación al diagnóstico clínico de influenza versus el actual virus SARS-CoV-2, ¿existe algún signo o síntoma que pudiera diferenciar entre uno u otro en niños? Qué buena pregunta. Buena pregunta porque obviamente estamos todos en esta contingencia. La respuesta es no. En realidad nosotros hemos hecho estudios ya a nivel local. Ustedes saben que tenemos muchos casos, por lo cual ya tenemos estudios y al mirar la literatura extranjera, estudiarla también, son los mismos síntomas. Gran fatigabilidad, astenia, de inicio agudo, dolor de cabeza, fiebre alta, calofríos, mialgias y síntomas respiratorios altos y después empiezan con tos, etc. Por lo cual, desde el punto de vista inicial, aparte de la anosmia y disgeusia, que sí puede ser algo, un elemento distintivo que no lo veíamos habitualmente en virus influenza, pero no es algo tampoco de prevalencia tan alta para que usted lo pueda usar como elemento. Si lo encuentra de forma fortuita, les puede ser útil, pero la mayor parte de los síntomas son inespecíficos. Son muy parecidos a ambos cuadros. Tercera pregunta, en relación a la epidemiología actual, ¿se recomienda solicitar PCR de influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Esta es una pregunta, yo estaba trabajando con la gente de intensivo la semana pasada. En realidad tenían la duda ellos y si ya tenían que usar oseltamivir. No, miren la curva de circulación del virus influenza y ahí van a tomar decisiones ustedes. Por el momento la curva está baja. Es muy probable, insisto, que las próximas semanas empiece a elevarse. Ahí es donde va a venir co-circulación de ambos virus. Sí, ahí vamos a tener que enfrentarnos en algunas ocasiones a tener que hacer el estudio de ambos virus. Pero recordemos, nuevamente no es a todos, va a ser a los pacientes que tienen cuadro de evolución prolongada o grave, es decir, el grupo de riesgo de complicación. El estudio de virus influenza ambulatorio a los pacientes de bajo riesgo no se justifica y no se va a justificar ahora por el COVID tampoco. Sí en aquellos que presenten complicaciones. Otra pregunta hace referencia a si puede ahondar en el uso profiláctico de oseltamivir y su dosis. Perfecto. Cuando un adulto mayor, por ejemplo, está expuesto a un hijo, vive con un hijo y el hijo tiene gripe, es decir, un adulto de 40 años que tiene gripe, o sea, el cuadro clínico clásico de la influenza, y ese adulto mayor vive con él en contacto cercano, ese adulto mayor se le va a prescribir oseltamivir 75 miligramos al día, o sea, la mitad de la dosis de tratamiento, es decir, un comprimido diario, y habitualmente la profilaxis se da por 10 días, y obviamente igual habría que hacer que el adulto mayor se separara de esa persona que estaba enferma, pero eso previene o disminuye la probabilidad de que ese adulto mayor enferme de influenza. La dosis, en pocas palabras, es 75 miligramos al día por 10 días en las personas que tuvieron contacto estrecho con alguien con influenza. Acá repiten un poco la pregunta en relación al PCR de influenza y de COVID. A ver, hacen también una consulta repetida en relación al uso del PCR en vez de la inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de influenza. Ya. Bueno, recordar que COVID, a diferencia del virus influenza, está produciendo mayores complicaciones pulmonares. Alrededor del 10%, puede ser 15% en algunas series de los pacientes que tienen COVID-19 hacen neumonía viral y por lo tanto van a consultar los servicios de urgencia y ustedes, algunos de ellos, van a tener que hospitalizarlos por hipoxemia, insuficiencia respiratoria. En esos pacientes, si ya está circulando el virus influenza en la población, al hospitalizarlo, les vamos a hacer estudio de influenza, por razones obvias, porque puede haber coinfección y tenemos tratamiento antiviral para el virus influenza. Y tiene que ver también con los aislamientos dentro del hospital, con los cortes de aislamiento. Pero, insisto, en la mayoría de los pacientes con influenza que se van a manejar en el ámbito ambulatorio de bajo riesgo, que no se van a hospitalizar, o COVID también de bajo riesgo, que no se van a hospitalizar, el estudio del virus influenza no tendría sentido. ¿Por qué?
porque no va a aportar al manejo probablemente del caso individual. En cambio, con respecto a la técnica de inmunofluorescencia, aquellos lugares que disponen de ella y no tienen técnicas de PCR o de biología molecular, obviamente las deben seguir utilizando. Pero recordar que la sensibilidad es moderada. O sea, sobre todo en adultos, no es raro que haya personas con infecciones por virus específico, la inmunofluorescencia sea negativa, y si le hacemos una PCR, esta sea positiva. Es decir, su valor predictivo positivo sería menor. Tiene problemas con la sensibilidad. Otra pregunta señala, ¿el uso acotado de oseltamivir a 5 días podría estar relacionado a la duración de cuadros clínicos clásicos de cualquier otra infección respiratoria? No, aquí hay que tener cuidado. Oseltamivir, 5 días, se ha demostrado que es claramente eficaz y eficiente para tratar el virus influenza, la infección por virus influenza. No podemos presumir nada, porque el comportamiento biológico, yo ya les mencioné, les di el ejemplo de COVID, el coronavirus puede tener un periodo de excreción viral de 2 semanas, por lo cual cuando se trate y cómo se trate, vamos a tener que verlo cuando llegue el momento. Todavía no tenemos fármacos antivirales útiles para ello. Les puedo dar otro ejemplo. El adenovirus, que afecta mucho a los niños pequeños, es un germen también que se puede excretar por semanas e incluso en algunas poblaciones por meses. Por lo cual, cuidado con homologar lo que estamos haciendo o recomendando para el virus influenza con otros virus, porque el comportamiento puede ser diferente. Otra pregunta señala si un paciente puede tener una coinfección por virus influenza y COVID-19. Sí, no hay duda. De hecho, están descritos en la literatura afuera. En general, es muy probable, no son tanto como uno creería, y es muy probable que al hacer todas estas medidas preventivas, de cuarentenas preventivas, distanciamiento físico, aislamiento social, lavado de manos, tengamos una co-circulación de virus influenza no tan alta este año. ¿Por qué? Porque esas medidas son altamente eficientes para evitar la propagación del virus influenza en la población. Así que, pero sí, no tengo ni una duda que en el hospital vamos a tener durante la epidemia de influenza casos de coinfección. Pero, insisto, desde el punto de vista de salud pública ambulatorio, lo importante es que hagamos lo que hagamos. Las medidas de cuidado generales para ambos virus, en los casos de bajo riesgo, es la misma. Otra pregunta se relaciona, las personas con COVID y con síntomas ¿pueden usar antigripales y antiinflamatorios aparte del paracetamol? Bueno, aquí viene la discusión porque hubo un estudio observacional descriptivo que señaló que habría mayor riesgo con el ibuprofeno y los antiinflamatorios de mortalidad con el uso. Por eso la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de los antiinflamatorios. La verdad es que no tenemos estudios, digamos, de buena calidad para dar respuesta a esa pregunta. Por el momento se ha recomendado principalmente privilegiar el uso de paracetamol, ¿ya? Pero obviamente si usan antiinflamatorios en algunas ocasiones para poder controlar algunos de los síntomas, no va a ocurrir mayor problema. Pero la respuesta a esa pregunta todavía no la tenemos. ¿Hasta cuántos días post-exposición se puede usar la profilaxis? Qué buena la pregunta. Recordando que si el paciente estuvo en contacto con una persona enferma, el periodo, digamos, de incubación de la enfermedad es relativamente corto, 3-4 días al máximo. Por lo cual, si el anciano estuvo con alguien la semana pasada, pero ahora no está enfermo, no tiene sentido darle profilaxis. O sea, en pocas palabras, es importante también saber que el periodo de latencia para que uno presente los síntomas de la influenza es relativamente corto. Por lo cual, si una persona estuvo 4 o 5 días o más con una persona enferma, pero no tiene síntomas, lo más probable es que no se contagió. Y ahí no se justificaría la profilaxis. Probablemente si estuviéramos dentro de los 3-4 primeros días de contacto, uno debería indicar la profilaxis. ¿Existe alguna indicación específica de kinesioterapia en los pacientes con influenza? La pregunta es muy buena. Probablemente sí, en aquellos complicados a nivel del hospital, y también obviamente los respiratorios crónicos, asmáticos o EPOC descompensados,
todo lo que tiene relación con fisioterapia respiratoria para ayudar a esos pacientes. Pero yo le diría que la mayoría de los pacientes jóvenes o de bajo riesgo de manejo ambulatorio, no. La fisioterapia respiratoria no tendría una indicación. Ahora dejo a Lorena Sotomayor, que tiene una consulta desde la División de Atención Primaria. Buenos días, doctor. Un gusto su clase, excelente como siempre. Mi pregunta tiene que ver básicamente con la vacunación antiinfluenza. Este año vamos a tener un escenario donde se vacunó un número muy importante de personas. En el grupo de adulto mayor también fue muy importante, a diferencia de otros años que haya sido bastante inferior en la cobertura. Y mi pregunta tiene que ver con el rol de esta vacunación en términos de la transmisibilidad de la influenza, la sintomatología y la hospitalización, porque dado este escenario de este año, con una cobertura tan amplia, pero a la vez con medidas extremas de distanciamiento social, puede eventualmente haber una confusión respecto a estos efectos de la vacuna que siempre son controversiales, en términos de que no evitaría, ¿cierto?, la transmisibilidad, sino que va apuntando más a las complicaciones. Entonces, una pregunta en relación a eso. De acuerdo. Sí, bueno, en realidad la interpretación al final, tal como tú mencionas, Lorena, va a ser compleja debido a que estamos haciendo una serie de cambios que no habíamos realizado otros años en relación al COVID-19, lo cual va a determinar que es muy probable que en relación a influenza veamos una tasa de complicaciones relativamente más baja. Recordar que al tener una tasa de vacunación tan alta, digamos, y sobre todo de los grupos de riesgo, como tú mencionas, uno piensa que claramente el número de personas de riesgo que se van a complicar por el virus influenza este año va a ser bastante menor y, insisto, asociado a las medidas de cuidados generales y de aislamiento social que están ocurriendo, es muy probable que el resultado clínico sea bueno en ese sentido para el virus influenza, digamos. O sea, todas las medidas que estamos implementando por COVID-19 obviamente van a ser un gran aporte. La interpretación de la vacuna, como tú dices, ahora en este contexto determinado por lo que estamos haciendo con el otro virus, va a ser difícil de interpretarlo. Sí, y una última pregunta para ti mía. Bueno, nosotros estamos viendo obviamente desde el Ministerio, desde la División de Atención Primaria y desde Campaña Invierno en particular, que esta pandemia de este año obviamente va a tener un efecto importante en el comportamiento de la población a futuro. Así esperaríamos, ¿no? Y eventualmente, tal como usted lo mencionó, las medidas de distanciamiento, aislamiento, control de las infecciones va a impactar o debería impactar fuertemente al comportamiento de la influenza los próximos años. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cuál es su panorama? Me alegro que estés optimista, yo no estoy tan optimista. Los chilenos somos muy, parece, afectuosos y somos de mucha cercanía física, por desgracia, para este tipo de problemas. Y lo que uno ha visto es que en realidad la transmisibilidad dentro de las casas, porque en realidad yo hago telemedicina, digamos, también, ha sido enorme. O sea, enorme la transmisibilidad que ha tenido el COVID-19 adentro de la casa, a pesar de toda la educación que se ha hecho de explicar que cuando había un enfermo, lo separaran, etcétera, y no tiene que ver con nivel educacional, ¿eh? Porque yo lo he visto en todos los niveles. Obvio que yo entiendo que en una casa pequeña, en donde hay dificultades o hay niños pequeños, ha sido muy difícil, pero yo lo que he visto que les cuesta mucho al chileno entender, digamos, de que el tener este distanciamiento puede ser útil desde el punto de vista de protección para todos, pero al mismo tiempo lo siente como una desafección del punto de vista afectivo. Por lo cual, por desgracia, si no hacemos campaña de educación en el futuro y se va el COVID-19, vamos a volver a lo que éramos. ¿Ah? Doctor, están apareciendo más preguntas en el chat. Una muy específica, ¿la licencia médica para estos pacientes con influenza va de 5 o 7 días? Ah, esa es una muy buena pregunta. No, usted tiene que decidirlo en base a las características de su paciente. ¿En qué sentido? Cuando son adultos jóvenes, sanos, no es raro que al tercer día ya la fiebre cayó, el malestar general y queda algo de tos y por esa persona al quinto o al séptimo día podría reiniciar su trabajo. Pero cuando usted ve a lo mejor una persona de 60 años, a un fumador o a alguna persona que tiene enfermedades crónicas,
va a darse cuenta que el cuadro lo tiene muy comprometido y usted va a prolongar esa licencia a 7, o no es raro que después lo tenga que prolongar más porque el paciente se quedó con una bronquitis. O sea, en pocas palabras, cuando uno menciona que el cuadro clínico en promedio dura 3 a 7 días, estamos hablando generalmente de las poblaciones de bajo riesgo sanas, pero en los grupos de riesgo no es raro que la persona tenga síntomas por 2 o 3 semanas o alguna de estas complicaciones que mencionamos que son más frecuentes, por lo cual la decisión de la licencia inicial en personas de bajo riesgo puede ser 4 o 5 días, pero usted probablemente la va a prolongar en otros grupos. Solicitan si puede explicar un poco más el mecanismo de excreción viral. Perfecto. El virus influenza tiene glicoproteínas en su superficie que son los que favorecen la adherencia del virus a las células del huésped, al epitelio respiratorio, que son las hemaglutininas, ¿ya? Y ellas permiten entonces la adherencia del virus a la célula y empieza la entrada del virus a la célula en donde el RNA se va a transcribir a nivel nuclear y va a replicarse el virus dentro de la célula. Luego, la neuraminidasa es muy importante para la salida del virus de la célula y para la invasión y la propagación a otras células. Ese es el motivo por el cual el oseltamivir, al bloquear esta enzima específica de la superficie del virus, inhibe la propagación de la infección viral. Es decir, más que en la entrada, que la participación principalmente de la hemaglutinina, es en la salida y en la extrusión del virus y en la propagación a las otras células, donde estaríamos actuando con el oseltamivir. Acá preguntan con la profilaxis de oseltamivir a un paciente con factores de riesgo y antecedentes de contacto. ¿Ese contacto debe ser un caso confirmado con PCR? No, porque resulta que si usted está en alta circulación de influenza, hay una persona de 30 años con 39 de fiebre, cefalea, mialgias, y obviamente no hay otros virus o otros agentes que lo pudieran explicar, usted no requiere confirmarlo. Ese paciente va a ser tratado como enfermedad tipo influenza en el hogar. Si tuvo la mala suerte que alguien con comorbilidades o factores de riesgo estuvo en contacto cercano, que es parecido a la definición de grupo de contacto de alto riesgo que estamos teniendo ahora con el COVID, obviamente se considera con riesgo potencial de contagio y el ideal sería que se le prescribiera la profilaxis. El retraso de la aparición de la influenza este año, ¿es esperable que se extienda la campaña de influenza este año? Yo creo que esa pregunta es para ustedes, porque es una, para el ministerio, obviamente. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en campaña, digamos, en este momento están todos los grupos organizados ya y está todos los equipos de salud atendiendo una infección viral. Vamos a continuar por un periodo largo, obviamente, con esa infección viral y yo creo que lo que va a pasar es que se van a traslapar solamente. Va a aparecer virus influenza, va a aparecer virus respiratorio, pero vamos a seguir también con la preocupación por el COVID. Es la misma pregunta que nos hacen acá constantemente, pero la verdad que tampoco hay una proyección, es bastante incierto el futuro. Otra pregunta, doctor, dice, en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad de sospecha bacteriana, hospitalizados, ¿se inicia oseltamivir hasta tener el resultado de PCR? Esta es una buena pregunta, pero también hay que entender que es una pregunta para pacientes graves que se hospitalizaron, o sea, no ambulatorio. Estamos en el periodo de alta circulación del virus, estamos mencionando ese periodo. Ese paciente habitualmente se le inicia el oseltamivir en forma empírica mientras se espera el resultado, sí. ¿Por qué? Porque mientras más precoz es el uso del oseltamivir, disminuye el riesgo de complicaciones, eso está demostrado. El uso tardío de oseltamivir incluso podría ser discutible. Acá hay una pregunta, un paciente que tuvo COVID positivo y ya pasó su periodo de 14 días de cuarentena. ¿Se recomienda vacunar contra la influenza si aún no tiene la vacuna? Esa es una buena pregunta. En realidad, obviamente, estudios no hay en esa población específica, pero indudable si esa persona tuvo... lo que pasa es que es totalmente distinto un asintomático con COVID a un paciente hospitalizado por neumonía viral por COVID. Si uno, el paciente se hospitalizó, tuvo inflamación del pulmón
y por lo cual es un paciente que va a tener algunos problemas respiratorios probablemente en los siguientes meses, indudable que sería conveniente vacunarlo contra la influenza. Es totalmente distinto a alguien que se contagió pero no tuvo síntomas y fue de manejo ambulatorio y casi no tuvo síntomas. Ese paciente, su riesgo probablemente no se va a modificar. Creo que esta es la última pregunta, doctor. ¿Se recomienda el tratamiento con oseltamivir en infecciones virales simultáneas de COVID más influenza? Sí, no hay duda. El oseltamivir es parte del tratamiento que se le indica a los pacientes con COVID si uno demuestra por el virus influenza, sí. Pero obviamente al revés. En este momento en que no hay circulación del virus y no se está demostrando en los pacientes con COVID hospitalizados que esté el virus influenza, en muchos lugares lo estamos haciendo, por si acaso, y no lo estamos encontrando. La coinfección no se justifica indicar el oseltamivir. Hola, una consulta, buenos días. Adelante. Más allá de la influenza y del COVID-19, el virus sincicial respiratorio siempre es un problema todos los años. ¿En qué estado estará la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, especialmente lo que estaba desarrollando el doctor Kalergi? En realidad está todavía en investigación. Por desgracia, son muchas las exigencias sanitarias que determinan que esto sea relativamente lento. Todos estos procesos demoran varios años. Ahora probablemente va a haber mayor facilidad por lo que está ocurriendo, porque se están facilitando algunas de estas vías, por lo cual quizás ahora hay una oportunidad de avanzar un poco más rápido, pero por el momento está a nivel experimental. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su excelente presentación y su siempre amable disponibilidad para apoyarnos en todas estas presentaciones. A todos los asistentes también les agradezco su conexión y su participación a través de las preguntas y los dejo cordialmente invitados para el próximo jueves a las 9 de la mañana con la próxima cápsula educativa de manejo clínico de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños, y en esta ocasión nos acompañará la especialista doctora Patricia Díaz. Así que muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias. Sí.